Bendiciones a todos de la plataforma digital de Radio Conexión con Dios. Estamos en un tiempo de las 7 palabras. Padre, perdónalos porque no sabemos lo que hacen. Iniciamos desde el Ministerio Sin Límites esta transmisión de palabras. Del mal que nos están haciendo. Estaremos diferentes hermanos. Entonces, la forma de decir con el mensaje de la bendita palabra de Dios. Depende de desde Ambato, cómo nosotros nos hayamos estamos entregado a Dios. dispuestos Si para seguir escuchando la primera palabra. También tenemos la forma de expresar, la forma de decir, para que la otra persona se dé cuenta de lo que está haciendo. Y claro, también lo que la palabra nos dice es que tenemos que decidir perdonar y perdonar, no vivir con amargura. En este punto voy a dar un testimonio de mi vida. Este testimonio justamente es una relación que yo viví con mi papá. A veces los seres humanos, las personas adultas, tomamos decisiones en base a nuestros criterios. A veces tenemos problemas en nuestros hogares y no sabemos comunicar, no sabemos solucionar esos problemas. Eso pasó en mi casa con mi papá. Entonces, claro, yo de niño me hacía falta la presencia paternal, la presencia de mi papá, porque en la escuela, uno de niño, ¿qué se necesita? Que el papá esté junto a uno. Mientras que mis compañeros llevaban a su papá para que esté junto a él en ciertos eventos de la escuela, del colegio, yo no tenía. Entonces iba alimentando mi corazón pequeñito, mi pequeño corazón de resentimiento y de amargura, y tampoco yo entendía qué es lo que pasaba, ¿sí? Sin embargo, esto fue alimentando hasta cuando yo ya tuve familia, cuando ya fui muy adulto, cuando ya tuve 2 hijos, ahora tengo 3 hijos. Me di cuenta que, claro, yo compartía con mi papá, pero no podía tener un te quiero sincero con mi papá, o un abrazo. Nos abrazábamos, pero no era sincero, tenía algo que me hacía falta, hasta cuando yo decidí perdonar a mi papá, ¿sí? Perdoné a mi papá. Creo que también él se descargó de un gran peso que él tenía, pero claro, nos perdonamos y de ahí para acá tenemos una relación más sana. Nos podemos decir te quiero, te amo, me comparte ciertas cosas, yo le comparto también las cosas. No va a ser lo mismo, sin embargo, me siento más liberado y obviamente mi papá también se siente liberado, ¿sí? Entonces ese es mi testimonio. Nunca es tarde para perdonar, siempre tenemos que perdonar. No vamos a querer, o a veces nosotros pensamos que nosotros estamos dando un regalo a las otras personas de que le vamos a perdonar. Sin embargo, el regalo es para nosotros mismos, el perdón nosotros lo merecemos. Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? Jesús le respondió: 7 veces no, sino 70 veces 7. Amén. Segunda palabra, Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para empezar esta reflexión, quiero enfocarme en 2 palabras claves que Jesucristo hace referencia en la Biblia: la promesa y el paraíso. En aquel tiempo, quienes cometían los peores pecados eran considerados como criminales, como malhechores. Por tanto, eran condenados a muerte mediante la crucifixión. Sin embargo, sin haber cometido ningún delito, Jesús fue crucificado junto a 2 hombres, que tradicionalmente se los conoce, entre comillas, como el buen ladrón y el mal ladrón. Sabemos que en realidad no existe un buen ladrón, porque los 2 cometieron los peores pecados. Ahora bien, ante esta situación de tormento, tanto el uno como el otro tuvieron la oportunidad
oportunidad de salvarse. Sin embargo, podemos ver que uno de ellos, por su dureza de corazón, por su incredulidad, ni aun la muerte le asustó para arrepentirse. No tuvo la salvación y se condenó porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. En lugar de arrepentirse, blasfemó contra Jesús y con sarcasmo, como dando una orden, le dijo: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Al escuchar esto, el otro criminal le dijo: ¿y aún temes a Dios estando en la misma condenación? Estas palabras significan que uno de ellos reconoció y estuvo consciente de que estaba él sufriendo en la cruz y padeciendo por haber cometido muchos pecados y estaba pagando sus culpas, mientras que el otro, Jesús, no había cometido nada. A diferencia de este hombre, con su corazón humilde, reconoció que Jesús es el Mesías, aceptó su culpa y se arrepintió, sabiendo que la recompensa es la salvación y la vida eterna. Por tanto, con seguridad clamó: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con este antecedente me quiero referir a la importancia de la palabra acuérdate, mencionada por el malhechor en la cruz. Cuando le pide que se acuerde de él, seguramente pensó que en ese momento Jesús, como pasaba ese momento de agonía, no podía perdonarle o no podía escucharle, y mucho menos considerarle llevarle con él. Aún así, sin perder esta oportunidad de hablar y ser escuchado por el Mesías, con fervor le pide que no se olvide de él cuando esté en su reino. Veamos, hermanos, cómo Jesús vio en él esa fe y esa convicción, a tal punto que en ese mismo momento le dio una respuesta y con autoridad le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A esto es lo que quería llegar, hermanos, al inicio, cuando me referí al inicio, la promesa, esa hermosa promesa que Jesús nos hace, le hace al malhechor, pues no le ofreció llevarle al paraíso en un futuro, ni tal vez pensó en un mañana. Le dijo de manera inmediata y enfáticamente, le dijo hoy. Es importante recalcar que esta promesa no es terrenal. Jesús le ofreció un paraíso restaurado. ¿Y qué es el paraíso? Es un jardín, es un lugar de paz, un lugar seguro donde estaremos protegidos del enemigo, donde él no tendrá acceso para hacernos daño. Actualmente, ¿cuántos falsos paraísos nos ofrece la sociedad? Muchos buscan la felicidad en el lugar equivocado, en las drogas, en el licor. Sin embargo, el único paraíso eterno es el que nos ofreció y prometió Jesús. Él pagó el precio de su sacrificio en la cruz, demostró su amor y su infinita misericordia. Con su muerte nació la esperanza del perdón y la sanación para toda la humanidad. Ahora bien, hermanos, de todo lo que he hablado, quiero destacar 3 aspectos importantes que marcaron la diferencia entre el un malhechor y el otro. Primero, solo uno de ellos se arrepintió, confesó sus pecados cuando aceptó que estaba pagando sus culpas en la cruz y se arrepintió de corazón. Segundo, el hombre al que llamamos el ladrón bueno, al referirse a Jesús como Señor, reconoció su autoridad. Tercero, este hombre demostró tener fe, la misma que en el último momento le otorgó la salvación y la entrada al paraíso. Como podemos identificar, tenemos aquí 2 criminales. El uno representa la incredulidad y la oscuridad, las tinieblas, mientras que el otro representa la luz y el arrepentimiento. Finalmente quiero culminar esta reflexión diciéndoles que nunca es tarde para arrepentirnos y reconocer que Jesús es el camino, la salvación. Él nos perdona y Él nos transforma. En nuestra vida cristiana pasamos por muchas pruebas, pero debemos aprender a confiar en el Señor y a caminar en obediencia. Dios nos da esa fortaleza para superar las pruebas y sabe lo que tiene preparado para cada uno de nosotros.
declare de acuerdo a mi vida que el Señor me ha cambiado, que desde que lo acepté de corazón y pedí perdón por mis ofensas, por mis pecados, porque en realidad todos le ofendemos a diario. Pero si nos arrepentimos de corazón, vamos a alcanzar esa salvación y ese paraíso que Él nos ofrece. Hermanos, dice también por la misericordia y gracia podemos alcanzar la salvación a través del arrepentimiento y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Incluso en el último momento de nuestra vida podemos arrepentirnos porque el Señor, con su gran amor y con su infinita misericordia, nos perdona y nos recibe. No nos perdamos, hermanos, esta hermosa bendición de alcanzar el paraíso, esa morada especial, ese lugar de deleite y descanso que Jesús ha preparado para todos sus hijos. Amén. Continuamos con las 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Segundo tiempo de alabar a nuestro Dios Todopoderoso en Radio Online. Tercera parte, Juan 19, 26, 27. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Hermanos y hermanas en Cristo, permítanme llevarles a un momento trascendental, un momento importante dentro de la historia de la humanidad. Imaginemos el siguiente escenario: una colina, una montaña desolada, 3 cruces, en la mitad un hombre crucificado en medio de 2 dolores. En medio de este dolor intenso y extremo, este hombre, cuyo nombre es Jesús, pronuncia 7 palabras que resuenan a través de los siglos. Nos enseñan lecciones eternas sobre el amor y la familia. Ahora bien, imaginémonos a María de pie al pie de la cruz, con el corazón destrozado por el dolor y la angustia. Sus lágrimas se mezclan con la sangre del cuerpo de su hijo. A su lado, el apóstol Juan, el discípulo amado, que al igual como María se encuentra con el corazón destrozado, esperando el último suspiro de Jesús. En este momento de extremo sufrimiento, Jesús dirige sus palabras hacia su madre y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Se dirige al discípulo y le dice: he ahí tu madre. Estas palabras no son solo un legado, no son solo un acto de cuidado filial en un momento de crisis. Son un legado de amor y compromiso que trasciende en el tiempo y en el espacio. Y ahora yo me pregunto y les pregunto a ustedes: ¿qué enseñanza nos deja este capítulo? ¿Qué enseñanza nos deja esta escena?
estaba experimentando un dolor muy extremo, pero nunca olvidó su responsabilidad, su amor y su preocupación por su madre. Eso nos invita a nosotros a pensar, a analizar y a honrar y cuidar a nuestros padres y familiares, independientemente en la posición o en el problema que nos encontremos. En la actualidad, muchas familias afrontamos dificultades semejantes o similares. El mundo moderno, implacable, tiene una presión sobre responsabilidades y expectativas que hacen que nosotros perdamos el foco y nos distraigamos de lo que realmente importa, que son las relaciones familiares. Hoy más que nunca estamos en la tentación de desintegrarnos como familia, ya sea por problemas internos, problemas económicos o problemas del mismo mundo. Pero una variable más importante es la falta de valores cristianos. Esto hace que los lazos familiares se debiliten o quizá en algunos casos se rompan. Ahora, ¿qué hacer frente a este panorama sombrío? Tenemos la luz, una luz al fin del camino, la palabra que Jesús dejó en la cruz y que nos hace reconocer y nos aconseja que veamos a la familia como el regalo más preciado. Veamos a la familia como una fuente de energía. Veamos a la familia como una fuente de inspiración que nos permita ser mejores cristianos. Si mi esposa está débil en la fe, yo estoy aquí para apoyarla. Si yo estoy débil en la fe, ella está ahí para apoyarme. Y al igual sucede con los hijos. Ven en sus padres el ejemplo y no a muy largo plazo ellos también se van a convertir en una familia y van a adorar a Dios de la misma manera como sus padres lo han hecho. Es nuestra responsabilidad como miembros de familia cuidar de nuestros familiares y es nuestra obligación como cristianos romper este paradigma. Estudios recientes nos dan un porcentaje muy alto de familias cristianas que se están dividiendo, ya sea por conflictos internos o por pérdida de los valores cristianos. Existe un 30% de matrimonios cristianos existentes actuales que se están rompiendo. Y este es un número muy preocupante y elevado, porque hay que tener en cuenta que la base del matrimonio es Cristo. Esta realidad nos lleva a reflexionar y ver con el corazón el legado que Cristo nos dejó en la cruz. Quiero compartir con ustedes mi experiencia, el por qué estar en la iglesia. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí he tenido un punto de quiebre, he tenido un momento en donde las cosas no estaban bien. Yo sentía que había un vacío en mí. Independientemente de lo material, no me llenaba, no me sentía satisfecho conmigo. Fue en ese momento que un amigo que se encuentra acá, y siempre lo voy a nombrar, me habló de Jesús, me habló de la palabra. Fue ahí en donde yo pensé y analicé qué es lo que estoy haciendo con mi vida, qué es lo que estoy haciendo yo con mi familia. Si bien es cierto, hoy por hoy tenemos dificultades como todas las familias, pero es más llevadero el tema porque tenemos a Cristo como base, tenemos a Cristo como ejemplo, y eso nos fortalece. Ahora, ¿qué es lo que siento? Ese vacío que tenía hace unos 3 años atrás, poco a poco lo voy llenando, y lo voy llenando con el amor de mi esposa, el amor de mis hijas, el amor de mi familia. Hermanos y hermanas, la tercera palabra es un recordatorio sobre la importancia de la familia, el legado de amor que nosotros dejamos. Que esta historia nos inspira a vivir con generosidad y compasión hacia nuestros seres queridos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué estamos haciendo por nuestra familia? Quizá tenemos rencor, tenemos egoísmo, tenemos enojo. Internamente pensemos, ¿qué estamos haciendo por nuestra familia?
Dejemos que esos problemas salgan. Dejemos liberar todos esos conflictos que nosotros tenemos. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca. Que Dios bendiga a nuestras familias y que podamos vivir en unidad y amor. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Amén. Cuarta palabra, Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras de Cristo en la cruz me hacen sentir muy agradecida. No sé si usted, hermano, también se siente agradecido por ese sacrificio que hizo nuestro Señor. De las 7 palabras que dijo Jesús, 3 son dirigidas al Padre. La primera, la cuarta y la séptima. De estas 3 oraciones, la del medio, la segunda, en este caso la cuarta, le dice: Dios mío, Dios mío. Entre tanto, entre la primera y la séptima dice: Padre, Padre. Es algo asombroso que nosotros vemos aquí cuando Jesús se dirige al Padre diciéndole: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sabía cuál era su propósito aquí en la tierra. Él sabía para qué vino. Cuando Él dijo: yo he venido a dar mi vida por las ovejas. ¿Conocemos nosotros cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? Jesús, cuando oró por sus discípulos, se refería al Padre diciéndole: Padre Santo, Padre Justo. Sabía que en ese momento en que se sentía abandonado, sabía que estaba cargando todo el peso del pecado de toda la humanidad. La palabra dice que desde la hora 6 hasta la hora 9 hubo una gran oscuridad en la tierra. 3 horas el Señor pasó en esa oscuridad, en esa soledad. Posiblemente nosotros estemos pasando, o usted esté pasando, ese tiempo de tinieblas que parecen interminables, que parece que nunca va a acabar ese problema, que no va a solucionarse esa situación. Pero todo tiene un inicio, pero también tiene un final. Y si es con Cristo, ese final es una victoria. Cuando Jesús pronunció Elí, Elí, algunos burladores decían: está llamando a Elí. Otros lo miraban, movían la cabeza y decían: pero no decía que él es el que salva. ¿Por qué no se salva ahora? ¿Por qué no baja de la cruz? Y se burlaban. ¿Cuántas veces como hijos del Señor podemos pasar también ese tipo de burlas de las personas? Cuando usted está predicando en un parque, cuando usted de pronto está evangelizando a un compañero o una compañera, se burlan. Pero hay algo importante, que la obra que nosotros estamos haciendo es para el Señor y para su gloria, porque estamos llevando ese mensaje de salvación. Cuando nos sentimos abandonados, solos, desprotegidos, tristes, sin saber qué hacer o qué decisión tomar, cuando el mundo se nos ha venido encima, cuando por causas injustas nos han quebrado, cuando pasamos por tiempos de oscuridad, igualmente aparecen estas personas. Ahora, en las redes sociales, que es un medio de comunicación masiva, también es utilizada para poder ser de bendición, pero también ser de perjuicio para las personas. Nosotros como cristianos debemos también dar esa luz en medio del mundo. Podamos nosotros también llevar una palabra de esperanza, una palabra de aliento a aquella persona que esté pasando esa oscuridad, esas tinieblas, esa soledad, de esa situación por la que está pasando. ¿Cómo lo podemos hacer? Orando por esa persona con una palabra de aliento, pero también no compartiendo ese tipo de información. En estos tiempos tan difíciles que podemos estar pasando, es importante también recordar que hemos dicho alguna vez: Dios mío, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué me has abandonado si yo te sirvo?
¿Por qué me está sucediendo si no hice nada? Pero quiero darle una buena noticia. El Señor nos dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo vine al mundo como luz para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. Y algo muy hermoso, hermano, que cuando nos sintamos solos, abandonados, desprotegidos, sin los amigos que incluso no pueden orar ni una hora con nosotros, así como a Jesús le pasó, ¿se acuerdan? No pudiste haber orado conmigo, no pudiste haber estado despierto conmigo. Déjeme decirle que el Señor nos dice en su palabra: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aunque caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene tu mano, porque Jehová no desamparará a su pueblo, ni abandonará su heredad. No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y algo hermoso: si estamos solos, tristes, acongojados, preocupados, recordemos que el Señor nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y no olvidemos también el abandono que tiene también en nuestra sociedad. Nosotros podemos decir: Señor, ¿por qué a mí? Pero un niño abandonado, con su llanto, en una calle, en un basurero, también sufre ese abandono. Según los datos del MINS, al año 2023, 84 casas de acogida que funcionan en el país acogen a 2.184 niños abandonados. De este, el 45.8% son víctimas de negligencia parental, 411 niños sufren maltrato, 322 violencia sexual, 222 fueron abandonados, 62 que fueron víctimas de delito de trata de personas, 163 niños huérfanos que se encontraban en situación de calle o que son hijos de mujeres en prisión. Niños de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Bolivia, niños y adolescentes abandonados. Aún las leyes terrenales también prevén este tipo de abandono. Según el COIP, de 1 a 3 años dice a quien abandona a un niño o a un anciano. Amados hermanos, el abandono espiritual lo solucionamos con la presencia del Señor, acudiendo a Cristo Jesús, aquel que vive y reina porque Él no está muerto. Y el abandono social, con una sonrisa, con una visita, podemos hacer mucho por ellos. Elí, Elí, como dijo el Señor, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed.
Queridos hermanos, tal vez el dilema más grande que pueda pasar a una persona cristiana es entender al Jesús humano. Y tal vez el dilema más grande que pueda pasar a una persona que no es creyente es entender al Jesús divino. Esta frase corta, tengo sed, se refiere a Jesús a sí mismo por primera vez en la cruz, seguramente mostrando la culminación de una serie de torturas, de una serie de aflicciones que él pasaba durante horas, que lo llevaron de azotes a los clavos de la cruz, a una corona de espinas, donde estaba su cuerpo y su espíritu afligido porque también sintió la traición y el abandono. Y es que, mis queridos hermanos, de todas las necesidades, la sed es la necesidad más básica que tenemos como seres humanos. Es la primaria. Podemos vivir sin muchas cosas. Podemos pasar días sin comer. Podemos privarnos de varias circunstancias. Pero con sed no podemos vivir. Sin agua simplemente morimos. Esta agonía y exclamación que hace nuestro Señor es el cumplimiento de una de las tantas profecías hechas en el Antiguo Testamento y que debían ser cumplidas en la pasión y muerte de nuestro Redentor. Así, la traición de un amigo, el abandono de los amigos, las acusaciones injustificadas, el silencio ante sus jueces, su misma crucifixión, la burla de sus espectadores, sus escarnecedores, el reparto de sus ropas, la oración por sus enemigos, el ser abandonado por Dios y, por supuesto, una terrible sed. Todas estas profecías debían ser cumplidas en la pasión de Jesucristo, para que Dios pudiera mostrarnos su misericordia sin pasar por alto su justicia. El Hijo de Dios tenía que sufrir el castigo que merecemos todos, usted y yo, el castigo que merecemos por nuestros pecados. Es que no había otra manera. En este punto de su pasión se ve la misteriosa y a la vez milagrosa fusión, esa unión, ese algo divino, ese algo que une lo humano y lo divino encarnado en el Dios hombre, que levanta un clamor desde sus dos naturalezas. Él levanta un clamor de hombre y levanta un clamor de santo. En cuanto al clamor del hombre, nos hace ver su naturaleza humana, su identificación con el ser humano y sus necesidades más básicas, aún las más pequeñas. Nos hace ver también que Él es el hombre. Juan nos dice que el Verbo se hizo carne, que el unigénito Hijo de Dios, el Hijo del hombre, la simiente de la mujer, se hizo hombre, se hizo humano por nosotros y sintió como nosotros las necesidades más simples y más básicas. Él también era humano, Él sintió como nosotros hambre, pasó cansancio, Él tuvo tristeza, Él también sintió compasión, Él tuvo consuelo por otros, Él tuvo gozo, Él estuvo enojado, Él fue tentado y por supuesto tuvo sed. En este punto, la sed de Cristo muestra una terrible aflicción de alguien que está pasando por el juicio de Dios, de aquel que está sustituyendo a nosotros, a los pecadores, y sobre quien por amor recae todo el peso de ese juicio. Esto lo hizo para que nosotros no tengamos sed en las llamas del infierno, para librarnos de eso, para que nosotros no seamos como aquel hombre rico que anhelaba que alguien moje la punta de su dedo y toque su lengua. Ese era Jesús. En ese momento de esa sed espeluznante, Jesús estaba siendo obediente. ¿Sabe qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si puedo dejarle algo en esta noche, quisiera que escuche este pensamiento. Nuestro Señor y Salvador bebió la copa de la ira santa y justa de Dios sin una gota de misericordia, para que nosotros, los creyentes, podamos beber de la copa de la salvación sin una gota de ira. Pero también, como el clamor del hombre, había un clamor del santo. Y es que, por supuesto, el Dios Padre no tenía sed física en su trono, pero en el contexto espiritual, Jesús también representa en esta frase la sed por la justicia de Dios y por el alma de los hombres. Dios tenía sed por el alma de los hombres. Hombres que a su vez tienen sed en su alma y que buscan saciarla en lugares equivocados, que van de pareja en pareja, de vicio en vicio, de droga en droga, de ídolo en ídolo,
ciegos, llenos de orgullo, pensando que están llenos, pero en realidad vacíos en su alma, pensando que pueden saciar en el cuerpo lo que solamente se sacía en el alma, en Jesús. Así esta corta frase, pequeñita, encarna esta extraña y milagrosa mezcla entre lo humano y lo divino, de alguien, Jesucristo, que siempre estuvo y está interesado en su salud espiritual. Él está siempre pendiente de usted hasta en lo más básico. Y es que ningún ser humano normal podía haber aguantado tal aflicción de azotes, de vejámenes, de insultos. Nadie podía haber soportado esa pasión que pasó nuestro Señor Jesucristo hasta llegar a la cruz, y sobre todo ese panorama, aún así, tener compasión por quienes lo estaban llevando hasta ahí, sentir amor por ellos. En medio de esa agonía tan grande, tan espeluznante, Jesucristo tuvo compasión. Jesús tenía sed y Dios tenía sed. La sed de Dios es aquel deseo en el corazón de Dios de que los hombres se vuelvan a Él, de que lleguen a Él, de que no se aparten de Él. Dios también tenía sed por los hombres, por su alma, para que usted no se pierda. En su padecimiento, Jesús logra que el amor divino triunfe sobre la ira divina, mediante el propio sacrificio divino de Él mismo. Todo lo hizo Él, todo lo hizo Jesucristo. Nosotros no hicimos nada, todo lo hizo Él. Así la cruz fue un acto simultáneamente de castigo y amnistía, de severidad y gracia, de justicia y misericordia. Finalmente, yo le pido que por un momento usted tome en su mente aquel pasaje del encuentro que tuvo Jesús con la samaritana. Él acudió hacia la samaritana, la buscó y le dijo que le dé agua. Pero aquí lo importante es que Él mismo se identificó como el agua de vida. Y yo no sé cuál sea la necesidad que usted tenga en esta noche, en este tiempo. Tal vez sea una necesidad profunda en su corazón, tal vez un dolor, tal vez un secreto que está escondido ahí, que no aflora y usted está sediento por eso. Tal vez es un esposo o una esposa que no sigue a Cristo, con el cual no se entiende, no se comprende. Tal vez es un hijo descarriado, tal vez es un diagnóstico contrario, tal vez es una enfermedad incurable, no lo sé. Pero tal vez muchos de los que estamos aquí también tenemos sed. Pero quiero decirle algo, que lo que sí sé es que aquel que padeció esa sed física extrema, intolerante, agónica, tiene hoy aún sed por su alma, quiere salvarle y le está llamando. Él tiene sed por usted. Sé que ese Dios hombre se ofrece a sí mismo como el agua de vida, porque le ama. Solo aquel que sintió esa sed extrema sabe exactamente cómo saciar la suya para siempre, para que usted no tenga sed jamás. Gloria al Dios hombre, gloria al Santo, gloria a Jesucristo. La sexta palabra es Juan 19:30. Cuando Jesús probó el vinagre dijo: consumado es, y luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Esta palabra es súper fuerte porque así como dice en la Biblia, cuántas veces cuando Dios busca que nosotros nos apeguemos a Él, nosotros le damos el vinagre. Algo amargo que no es lo que Él buscó en el momento en que Él murió en la cruz. Después de aguantar tantos palazos, latigazos, piedras, insultos, el mismo hecho de cargar la cruz, Dios nos demostró el amor tan grande que nos tuvo porque entregó a su único hijo, a
aquí todos los que somos padres o madres, no creo que nos pongamos a pensar que nadie va a entregarle a un hijo para salvar a otra persona. Y Dios hizo eso por nosotros. Dios hizo eso por nosotros y aún así nosotros nos negamos a creer muchas veces en Él y a creer en los milagros que Él puede hacer para nuestras vidas. Como experiencia propia, yo les quiero contar que hace muchos años me negaba a creer en Dios, tal vez por tantas cosas malas que viví en mi matrimonio. Y siento hoy, antes de venir a dar la palabra, y decía: Dios, este momento tenías planeado para mí. No sé, nunca me imaginé, sin embargo, Dios nos pone las pruebas más difíciles porque quiere que nosotros lleguemos a Él. Así como Él se entregó a nosotros con todo ese amor y con toda la sangre que derramó. Cuando yo me separé de mi esposo hace muchos años, nosotros éramos unas personas que no éramos cristianas. Y Él llegó de una manera insólita a la iglesia, en la cual yo decía: ¿cómo puede ser posible que Él llegó hacia la iglesia por esta persona? Y no, son unos farsantes, se burlan de Dios, y ese tipo de cosas salían de mi corazón, ¿no? Porque pensaba en el mundo, no creía en Dios, no conocía en Dios y no conocía la palabra y todo lo que quería para nosotros. Hasta que en realidad las primeras veces, los primeros meses que yo iba prácticamente obligada, y por decir que quiero rescatar algo que no estaba en mi corazón, era algo obligado. Hasta que en una iglesia llena, en Cuenca, estuvo un profeta que no conocía de mi vida, que era extranjero y que jamás me había visto a él, ni él jamás me había visto a mí. Cogió una persona de cada bando de la iglesia, como estamos divididos aquí en tres grupos, y nosotros estábamos sentados en el grupo de acá, más o menos por la mitad. Y él ya dio testimonio a una persona, hubo una unción súper grande del Espíritu en ese momento, y pues bueno, me enseñaron a mí. A mí, sí, me hizo pasar, y había una persona al lado que le traducía porque no hablaba español. Y él me dijo tal cual lo que yo estaba pasando en mi vida en ese momento. Todo el odio, todo el rencor, toda la ira, toda la rabia que yo tenía hacia mi esposo, y que en realidad no sé por qué regresé con él, pero Dios utilizó a esa persona para llegar a mí, porque yo me negaba en saber que él era real, que él le puso en el momento indicado a la persona por la cual mi esposo llegó a la iglesia, en la cual yo decía no puede ser, y era totalmente incrédula. Dios puso ese momento y estaba preparado para mí, y ahí fue cuando en realidad yo creí que Dios existe. Yo creí que Dios está ahí porque era una persona tan extraña que me pudo levantar de la ira y del dolor más grande. Asimismo, Dios busca el alma, la paz para cada uno de ustedes y para mí, a pesar de los problemas que tengamos todos los días, a pesar de los dolores que pasemos, a pesar de la angustia, de los problemas en el matrimonio, de la falta de perdón, de los problemas con nuestros hijos, de los problemas económicos o de una enfermedad, porque sí es verdad que no entendemos por qué nos pasan cosas. Nosotros cuando ya estuvimos como cristianos, y en realidad yo siento que fue ese momento que yo le perdoné a mi esposo de corazón todas las cosas que había pasado, porque antes aparentemente yo le perdoné, pero cada vez que me acordaba era un nudo en la boca del estómago, era una ira tremenda que yo decía: Dios mío, me estoy muriendo por dentro, pero Dios ya murió en la cruz por el pecado de mi esposo. ¿Y quién era yo para no perdonarle? Si Dios ya le perdonó, si Dios ya hizo eso. Entonces Dios hablando mucho en mi corazón, y aún así no hemos sido nunca malas personas. Sin embargo, igual nos volvimos a alejar de Él hasta que en el 2023, el año pasado, Dios tocó nuestra vida fuertemente. Contamos el testimonio aquí también sobre el milagro de mi hija, y que ella está aquí realmente por la gracia de Dios, igual que mi hijo, y muchas cosas que nos pasaron a toda mi familia. Entonces fue cuando Dios nos vuelve a golpear la puerta, a pesar de que nosotros le fallamos una y otra vez.
Y cuando Él tiene sed de nosotros, nosotros le damos de probar un vinagre. El Evangelio está listo para todos. ¿Por qué no lo aceptamos? Si el Evangelio está para ti, para ti, para ti, para mí, y nos negamos a creer que Dios existe, que a pesar de los problemas y pensamos que el milagro se nos va a dar de un día al otro, no es así, porque Dios busca que le entreguemos nuestro corazón, y a pesar de las situaciones que tenemos en la vida, de las que Él nos ha levantado, muchas veces nos negamos a rendirnos a Él, y Él es un Dios celoso. Y nos negamos a confiar en Él cuando sabemos todas las cosas que tenemos, la vida misma. Solo Él nos ha dado. El mismo hecho de levantarnos todos los días y poder abrir los ojos y poder respirar es porque Él quiere que estemos aquí. Nadie somos perfectos, pero el propósito de Dios para nuestras vidas es que abandonemos nuestra vida activa. Que es difícil, porque el orgullo a veces nos puede más, pero no es imposible. No perdamos nunca esa fe, porque de verdad, cuando un médico dice no se puede, cuando un jefe dice no se puede, cuando tu esposo te dice no se puede, cuando tu papá te dice no te puede, Dios te dice sí se puede. Y aquí estoy para levantarte, aquí estoy para apoyarte, y aquí estoy para sacarte de todo problema en el que estás. Él forja nuestro carácter para hacernos más fuertes y que esa debilidad se forje en el amor que Él tiene para nosotros. Recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El ser humano se prepara para las cosas del mundo. ¿Cuántos padres están preocupados en que su hijo tome una educación, una carrera, que su hijo logre un buen negocio, una buena empresa, los mejores logros en sus títulos universitarios? Y esto es el pensamiento, la característica del ser humano en la tierra. El materialismo. Esto ha hecho que la humanidad no piense en el más allá. Para cada padre, para cada madre, para cada hijo, verle a su hijo con una buena empresa, unos buenos títulos, es todo lo que podría soñar. Pero queridos, aquí Jesús menciona el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo.
mi espíritu. Es decir, el hombre es más que materia, el espíritu es alma. Y todo el tiempo que pasó Jesús en la tierra, siempre tuvo comunicación con su Padre, siempre tuvo relación con su Padre. Todo lo que él hacía era en función de su Padre. Es decir, queridos, queridas, es momento de revolucionar y cambiar también nuestro pensamiento de aquella vida materialista que tiene su parte. Cristo dijo con una verdad gloriosa que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido. ¿Cuántos padres estamos satisfechos? Yo recuerdo a mi papá cuando terminé ya el colegio, se sentó conmigo y me dio un triunfo y me dice: hijo, ahora sí, tú sí puedes fumar conmigo. Claro, papá no nos dejaba fumar en la casa, nunca, jamás. Eso era una cosa terrible que nos daría un castigo, pero en aquella culminación de los estudios sacó una cajetilla de cigarrillos y me dijo: ahora sí, hijo, puedes fumar. Es lo que piensa el padre, la madre. La madre sueña con la parte materialista, que su hijo tenga los mejores dineros y que viva de la mejor manera. Cristo representa aquí diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dijo el Señor: ¿de qué vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dijo Cristo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Prepararnos para un momento que todos tenemos que pasar, para la muerte, es lo que hace Cristo aquí. No fue un momento emotivo al último que se acordó de su Padre. Él siempre tuvo en mente a su Padre todos los días de su vida. Muchos de nosotros, cuando estamos en un accidente, un problema crítico, nos encomendamos o decimos: Dios mío. No. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es. Momento para reflexionar en esta noche: ¿cómo está nuestra relación espiritual con Dios? Qué bueno que usted piense en la vida material, pero lo más importante, como dice Cristo, de que vale al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma. Y solo Cristo tiene la respuesta para el alma. Solo Él puede sanar el alma. Cristo murió en la cruz y nos enseñó que aunque estaba en su última instancia, Él sabía a quién se dirigía y sabía a dónde iba Él. Esa pregunta sería bueno para mis amigos, mis amigas en esta noche. ¿Usted tiene la seguridad de que en su última instancia usted estará en la gloria eterna? ¿Tendrá esa confianza usted? Bueno, esta confianza la da Cristo. Solamente Él la da como nuestro Rey y Salvador. Él dijo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo. Cerramos los ojos, queridos. Quisiera hacer un llamamiento a las personas que nos están visitando en esta noche. Decirle a usted: ¿está usted preparado para ese momento
cuando usted se encuentre con el Rey, ¿sabe usted que el pecado fue lo que le llevó a Cristo a la cruz? Fue el pecado. Pero ese pecado hay una solución: solamente Cristo, a través de su sangre preciosa, nos puede perdonar nuestros pecados. Y esta es su noche. Permita, abra su corazón a Cristo. Dígale: Señor, mi mayor preocupación ha sido la vida material, pero nunca he pensado en ti, ni tampoco tengo mi mente en el más allá, en ese paraíso que hoy hemos hablado. Esta es su noche, para que usted le diga a Cristo: Señor, perdóname mis pecados, yo necesito prepararme para ese paraíso, y Cristo está dispuesto a hacerlo desde la cruz para perdonar nuestros pecados y llevarnos hacia el más allá. Si hay alguna persona en esta noche que quisiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y usted puede levantar su mano en alto diciéndome: sí, pastor, puede por mí. Yo necesito que Cristo sea mi Señor y mi Salvador. Esta es su noche. ¿Habrá alguien que puede levantar su brazo y decir: sí, pastor, yo no conozco a Cristo, yo le necesito a Él en mi corazón y en mi vida, y esta noche yo quiero pedirle perdón a Dios por Cristo? Si alguien, por favor, levante su brazo y estaremos orando por usted en esta noche. Padre, muchísimas gracias. Somos un pueblo de esperanza, un pueblo que sabemos a dónde vamos, y que con tu ayuda, Señor, tenemos la esperanza de poder vernos a ti, contigo, cara a cara en la gloria eterna. Porque este pueblo, un día, pedimos perdón a usted. Y ahora, por la gracia suya, Señor, somos lo que somos y tenemos la misma esperanza de Cristo, que podamos decir esta palabra en nuestro corazón: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa tranquilidad para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, que mañana podremos vernos en la eternidad y gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Gracias por su reino, gracias por su palabra, gracias por la esperanza, y porque Cristo es lo mejor que tenemos en nuestras vidas. Muchísimas gracias, Señor. Le damos la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero felicitar a mis hermanas y mis hermanos que han participado hoy de todo corazón. Que Dios les bendiga. Yo me he gozado con cada una de sus participaciones. Que el Señor les siga utilizando para la gloria de Él, y que esa palabra que ustedes predicaron ahora sea una praxis en su vida, y que Dios bendiga sus familias y sus vidas. Padre, gracias por mis hermanos, mis hermanas que esta noche participaron. Señor, este es el inicio de lo que usted quiere hacer con ellos y con ellas. Hoy están frente a este auditorio. Mañana podrán estar ante un auditorio mayor. Y no solamente en este país, porque no también en otros países, llevando la palabra suya, Señor. Bendiga sus vidas, bendiga sus familias y su ministerio, Señor. Le rogamos hoy que bendiga este tiempo de las ofrendas y los diezmos, que usted siempre nos da el privilegio y el honor de poder hacerlo con gratitud en nuestro corazón, porque usted es fiel. Usted provee siempre para todas nuestras necesidades. Bueno, durante este trayecto efectivo desde el Ministerio Sin Límites
Hemos estado compartiendo el mensaje de la bendita palabra, las 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Padre, en tus manos encomiendo Espíritu. Ha sido un placer inmenso de la participación excelente de varios hermanitos en estos instantes, la presencia de nuestro querido pastor Luis Yepes del Ministerio Sin Límite de Combate, Ecuador. Fue una excelente transmisión de la plataforma digital de Radio Conexión con Dios, Radio Online. Con mucho gusto, hasta la próxima oportunidad estaremos transmitiendo nuevamente, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios con ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén.